para nuestra vida. Hebreos capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, y su letra dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que ha sido leída, Señor amado. Creemos en el poder de tu palabra, Dios mío. Creemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para los que ha sido enviada en esta tarde, Dios. Que sea usted tomando el control de mi vida primeramente, Señor, que voy a exponer tu palabra y de la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, que estarán escuchando. Sea su nombre glorificado de una manera grande y poderosa. Mientras tu palabra es predicada, usted pueda obrar en los corazones, Señor amado, impartiendo fe, Padre de la gloria, convenciendo con su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, Padre, edificando, consolando y exhortando, Señor, a tu pueblo, enseñándonos, Padre, para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta tarde, que su nombre sea glorificado como lo ha hecho hasta este momento. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, por un momento en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema la oración como un medio de gracia. Amén. La oración como un medio de gracia. Podemos preguntarlos, hermanos, ¿qué es un medio de gracia? Un medio de gracia, hermano, es una vía que Dios nos ha provisto para que nosotros, hermanos, podamos acercarnos a Él. Gloria al Señor. Es un canal, es un acceso, podemos decir, que Dios en su misericordia nos ha dado para que podamos acercarnos a Él, hermanos, y mantener esa comunión con nuestro Dios. Tenemos ejemplos de medio de gracia que Dios ha regalado a nosotros como hijos. Uno de ellos, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios es un medio que Dios nos ha dejado con el propósito de que nosotros como su hijo conozcamos más al Dios que nosotros servimos. Sepamos quién es su Hijo, sepamos quién es el Espíritu Santo de nuestro Dios. En ella, hermano, nos ha revelado el carácter de nuestro Dios, y este es un medio maravilloso que Dios ha provisto. Esto es, hermanos, aparte de nuestra salvación. Es algo que Dios nos ha dado para que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Tenemos, hermanos, por ejemplo, la participación de la cena del Señor. Es un medio de gracia para que nosotros, cada vez que participemos de ella, podamos recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de ello. Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Recuerden cada vez que participen de esta ordenanza, recuerden que yo di mi vida en su lugar, que yo ocupé el lugar que a ustedes les correspondía. Recuerden que mi cuerpo fue molido, fue partido para darles salvación a todos los que creen en su nombre. Es un medio de gracia maravilloso que Dios ha provisto para sus hijos. Tenemos, hermanos, el bautismo, por ejemplo, otro medio de gracia que Dios nos ha dado, ya que mediante el bautismo nosotros testificamos públicamente de nuestra fe en el Señor. Es un símbolo de muerte, de sepultura y resurrección con Cristo a una nueva vida. Es algo que Dios nos ha otorgado a nosotros que nos hemos
hemos acercado con fe en su nombre. Aparte de eso, podemos mencionar el ayuno, hermano. Podemos mencionar la oración, que son medios de gracia que Dios nos ha provisto para que mantengamos una comunión con Él. Aleluya. Por medio de la oración podemos hablar con nuestro Dios. Podemos, hermanos, pedir, podemos dar gracias, podemos rogar a nuestro Dios. Aleluya. Y como cristianos deberíamos de estar contentos por lo que Dios en su infinita misericordia nos ha regalado. Amén. No nos ha, hermanos, dejado solos. Tenemos la bendición de poder acercarnos a Él a través de este medio de gracia. Y ese es el propósito. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de este medio de gracia, ¿por qué Dios dejó la oración? ¿Por qué Él permitió o en su misericordia nos dio esto? Que nosotros podamos comunicarnos con Él a través de la oración. ¿Por qué Él lo permitió? ¿Cuál es el propósito de esto? Hermanos, si nosotros no pudiéramos hablar con Dios, no hubiera manera de acercarnos a Él o de habernos acercado a Él cuando nosotros venimos orándole a Él, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón por la vida que habíamos llevado fuera de su gracia. No hubiera habido manera. Si Él no hubiera dejado la oración, no hubiera habido manera de podernos comunicar con Él. Amén. Y ese es uno de los propósitos, hermanos, que toda persona que reconoce su condición pecaminosa en la que vive, se pueda acercar a nuestro Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, confesando sus pecados. Amén. Pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo misericordia a nuestro Dios. Y Dios, hermanos, por medio de esa oración, Él nos oye. Alabado sea su nombre. Encontramos de que toda persona que se acerca a nuestro Dios por primera vez, hermano, tiene que hacerlo con esa oración. Encontramos un ejemplo en el libro de Jonás. Tal vez usted pueda encontrarlo, hermano, ya que es un libro que está un poco escondido. El libro de Jonás, en el capítulo 3, la palabra del Señor nos enseña de que este hombre era un profeta de nuestro Dios. Él había querido rehusar a lo que Dios lo estaba mandando, pero nos damos cuenta, hermanos, de que Dios trató con su vida, lo volvió al lugar donde debería de estar. Y dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La primera vez no había obedecido. Y dijo Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar e anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Oiga esto, aquí está la oración, hermano, el medio de gracia. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, dice que estos hombres. Amén. Están siendo un llamado a hacer uso de la oración por medio del cual todo hombre se puede acercar a nuestro Dios pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón,
confesando sus pecados. Nínive era una ciudad extremadamente mala, dice la palabra de nuestro Dios, de tal manera que Jonás mismo no quiso ir a predicar porque conocía esta ciudad y también conocía que Dios era un Dios de misericordia. Estos hombres dijeron: proclamen, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Sin duda, hermanos, que tuvieron que humillar su rostro, tuvieron, hermanos, que confesar sus pecados y pedirle perdón a nuestro Dios. Y la respuesta divina, hermanos, fue la respuesta que ellos esperaban. La respuesta que Dios les dio, hermanos, extendió su misericordia, y la palabra de nuestro Dios dice que no fueron destruidos como Dios les había mandado a decir. ¿Por qué razón? Porque se arrepintieron de sus pecados, hicieron uso de la oración para acercarse a nuestro Dios y confesar sus pecados. Segunda de Crónicas capítulo 7, en su versículo 14, nosotros miramos, hermanos, ahí a Salomón hablando con Dios. Unos capítulos atrás, Salomón está pidiendo a Dios a favor del pueblo de Israel. Él como rey conoce que el pueblo es un pueblo, hermanos, que se rebela una y otra vez contra su Dios, que fallan una y otra vez contra su Dios. Salomón le está diciendo en oración a Dios, le dice en el capítulo 6, verso 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, y que oigas la oración con que tus siervos oran en este lugar. Salomón le está diciendo: quiero que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Si alguno pecare contra tu prójimo, dice Salomón, y vinieren a esta casa y levantaren oración, Señor, tú les oirás desde el cielo y actuarás en su lugar. Dice él: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado en contra de ti, y si ellos se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú los oirás desde los cielos. Salomón está intercediendo por el pueblo, pidiéndole a Dios que todo hombre que ore desde aquel lugar o mirando hacia aquel lugar sea escuchado por Dios. Y Dios, hermano, le responde a Salomón en el capítulo 7, en el verso 14. Y mire la respuesta que Dios le da a Salomón. Le dice: sí, es verdad, yo le voy a responder. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está diciendo: si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, dice Dios, hasta entonces yo voy a escucharlo, les voy a responder, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra, dice su palabra. La oración, hermanos, un medio de gracia para que todo hombre que está fuera del camino de nuestro Dios, para que todo hombre que está viviendo en delitos y en pecados, quebrantando los mandamientos de Dios, pueda acercarse con esta oración, implorando misericordia, reconociendo sus pecados y pidiéndole a Dios que lo perdone. Amén. Es un medio maravilloso. El salmista David hizo uso de este medio. En el Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí, dice, mi iniquidad. Yo dije, dice David, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51, verso 1, vemos a David haciendo una confesión a nuestro Dios, pidiéndole perdón por el pecado que él ha cometido delante de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que todo aquel que invoque, que clame el nombre de nuestro Dios, será salvo, dice su palabra. Aleluya. Es la oración el medio por el cual usted y yo, hermano, un día nos acercamos a nuestro Dios. Amén. Es esa oración la que
por la que hoy, hermanos, nosotros estamos en este lugar, porque un día reconocimos nuestra condición de vida, levantamos nuestra mirada al cielo donde está nuestro Padre, aleluya, el único que puede salvarnos por medio de su Hijo, y confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, hermanos, a nuestro Dios, expresamos la necesidad que había en nosotros de un Salvador tan grande como lo es nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos otorgó el perdón de nuestros pecados, aleluya. Nos reconcilió por medio de su Hijo, hermano. Escuchó la oración que nosotros hicimos y hoy estamos en este lugar para honra y gloria suya, aleluya. Vemos, hermanos, que también la oración, hermanos, tiene como propósito, o uno de los propósitos de la oración es que nosotros podemos hacer uso de ella, hermano, para orar a Dios que nos libre de la tentación. Después de que hemos ya reconocido, venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, después de que hemos recibido, hermanos, el perdón por nuestros pecados, el cristiano va a ser tentado día con día. Amén. El cristiano va a ser tentado día con día. No hay ninguno en este lugar que no sea tentado, hermanos, por el pecado. El que diga que no es tentado es mentiroso, y esta tarde puede reconciliarse con nuestro Dios. Amén. Todos somos tentados, y el ser tentado no es pecado, hermano. Amén. El pecado es ceder a la tentación, es caer en la tentación. El ser tentado no es ningún pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. La palabra del Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás mismo. Amén. Eso no es ningún pecado. Todos nosotros somos tentados. El detalle es cuando cedemos a la tentación. Pero para esto nosotros debemos de hacer uso de la oración, hermano, para que nuestro Dios nos ayude, nos libre de la tentación. En la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, en el Padre Nuestro, hermano, Jesucristo dijo ahí en una frase: ustedes deben de orar de esta manera: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Por esta causa nosotros le pedimos a nuestro Dios que nos libre de la tentación, porque de Él es el poder. Él tiene el poder para librarlo de la fuerza del mal. Él tiene el poder para librarlos, hermanos, del pecado que asedia nuestra vida día con día. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros miramos en palabra de nuestro Señor Jesucristo aquella última noche que Jesucristo estaba con sus discípulos orando. La Biblia dice que Jesús fue a orar una, otra, y a la tercera vez volvió, y dice la palabra que sus discípulos estaban durmiendo, hermano. Así como está aquel hermano, mírelo. Amén. No es cierto, hermano, no es cierto. Mire, sus discípulos estaban durmiendo, y Jesucristo, oiga lo que les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Velad y orad para que no entréis en tentación. A veces se nos acercan personas diciendo: hermano, ¿usted sabe por qué yo caigo fácilmente en la tentación? La respuesta está ahí: porque estamos dormidos espiritualmente, porque no estamos orando, hermanos, porque no estamos obedeciendo lo que nuestro Dios nos ha dicho en su palabra. Orad y velad para que no entréis en tentación. Es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia por el cual podemos pedirle a Dios, hermano, que nos libre de la tentación, y Él lo hará. Gloria al Señor. Él lo hará, amados hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, podemos ver que la oración es un medio de gracia para que nosotros podamos interceder los unos por los otros, hermanos. Esto es una bendición grande.
Es una bendición grande porque la oración es un medio para que nosotros podamos interceder los unos por los otros. Desde este lugar nosotros podemos orar por nuestros hermanos que están lejos. Podemos orar por nuestros hermanos que están cerca. Desde este lugar nosotros podemos levantar nuestra voz al cielo y orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución actualmente, que están pasando aflicciones a lo largo del mundo entero. Este es un medio de gracia maravilloso que Dios nos ha otorgado para poder orar los unos por los otros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Jesucristo hizo uso de este medio de gracia para orar al Padre por la unidad de sus hijos. Él habló con nuestro Dios en el capítulo 17 de Juan, presentando ahí a su discípulo. Él estaba orando con el Padre, hermanos, orando por los discípulos que habían estado con él, presentándoselos a él. Pero también Jesucristo dice en el versículo 20: mas no ruego solamente por esto, no solo por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice Jesucristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice la palabra de nuestro Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesucristo está orando al Padre para que nosotros, los que íbamos a creer después de su ascensión, hermano, que nosotros, los que íbamos a creer a la predicación del evangelio, fuéramos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Es una bendición grande poder orar por la unidad, hermano, de la iglesia. Amén. Poder orar por la unidad de la iglesia, poder interceder, hermanos, por unos por otros, para que estemos perfectamente unidos. Podemos hacerlo por medio de la oración que nuestro Dios, hermano, nos ha dejado. Gloria al Señor. El apóstol Pablo hace uso de la oración, hermanos, y él habla en el Filipenses 1:3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, dice el apóstol Pablo. Ese es mi ruego, esa es mi oración, que estén unidos, dice el apóstol Pablo, en el evangelio, en la doctrina de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. En una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, está diciendo él: estoy rogando por vuestra comunión en el evangelio. Nosotros podemos, hermanos, orar por la unidad dentro de la congregación. Podemos hacerlo. Y nuestro Dios escuchará, hermanos, nuestra oración. Pablo no solo ora por eso, sino también ora por el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios, para que la iglesia en Colosense conozca la voluntad de nuestro Dios. Pablo dice en Colosenses 1, verso 9, dice Pablo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia. Él está orando a Dios para que sus hermanos conozcan cuál es la voluntad de nuestro Dios para con ellos, hermanos. También Pablo ora en la carta de los Filipenses, hermanos, para que crezcamos en amor. En el capítulo 1, en el verso 9, el apóstol Pablo está orando de la siguiente manera. Dice: y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde más y más. Es un medio de gracia la oración, para que nosotros oremos, para que como congregación crezcamos, hermanos, en amor, abundemos en amor, nos amemos unos a otros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor.
Es un medio de gracia que nosotros podemos hacer uso. Vemos que Pablo está orando, hermanos, por cosas espirituales, que conozcan la voluntad de Dios, que crezcan en amor. Y no solo eso, por los efesios, él ora para que los hermanos en Efesios conozcan las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, hermanos, de Efesios, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, ora de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oro, dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta es una oración maravillosa, hermano, que él está haciendo. Él está orando al Padre que sus hermanos conozcan, hermanos, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Que él está pidiendo a Dios que se les dé sabiduría, que se les revele, hermanos, su palabra, que Dios les dé conocimiento en todo, que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, para que ellos tengan claramente cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que no estemos claudicando en cuanto a nuestra fe, para que no estemos, hermanos, un día creyendo y otro día diciendo, no, como que esto no me cuadra. No, que estemos plenamente convencidos, que sepamos cuál es esa esperanza a la cual hemos sido llamados, que sepamos, amados hermanos, cuál es la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios. Además de esto, Pablo en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 14, él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oro, dice Pablo, para que conozcas ese amor. Oro, dice Pablo, para que sea lleno de toda plenitud de nuestro Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y enseñamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, dice su palabra. Él es poderoso para hacer que todas estas cosas, hermanos, abunden en nuestras vidas. Podemos orar por todas estas cosas espirituales para a favor de nuestros hermanos. No solo esto, podemos orar, hermanos, por la salud física de nuestros hermanos. Es un medio de gracia del cual todos nosotros que nos hemos acercado a Dios por medio de la fe podemos orar por nuestros hermanos que están siendo afligidos, hermanos, en su salud. La palabra del Señor dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos necesitado la oración de uno de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido consolados cuando uno de nuestros hermanos ha ido, hermanos, y orado por nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido consolados cuando alguien ha llegado y ha levantado una oración intercediendo a favor, hermanos, de nuestra situación? Es un medio maravilloso que nuestro Dios nos ha dejado para que oremos por la salud física de nuestros hermanos y para que oremos, hermanos, incluso por nuestras aflicciones personales, por nuestras enfermedades personales. El apóstol Pablo dijo, yo he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón de mi carne. Claro que él no tuvo respuesta, pero él sabía que podía orar a nuestro Dios por su propia
propia salud. Y Dios, hermanos, respondía en esa ocasión, hizo la excepción con él por la razón, hermanos, de las revelaciones que Pablo había tenido. Y Dios no le otorgó el milagro que pidió. La respuesta que él recibió es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero podemos ver claramente que podemos orar por nuestra salud misma, por nuestras aflicciones. El apóstol Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Pero ¿está alguno afligido? Haga oración a nuestro Padre. El salmista dice, amados hermanos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará Jehová. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice su palabra. La oración es un medio maravilloso para poder clamarle a nuestro Dios, amados hermanos, para poder orar a nuestro Dios, para poder fortalecernos en nuestro Señor, aleluya. Aparte de todo, hermanos, lo que ya hemos visto, por medio de la oración podemos interceder por los pecadores. Esto es maravilloso. Amén. Podemos interceder por los pecadores, hermanos. Podemos interceder por nuestras familias, por nuestros hijos que están fuera de la gracia de nuestro Dios. Podemos interceder por nuestros familiares, a quienes amamos tanto y no queremos que se pierdan, hermanos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros podemos hacer uso de la oración para levantar nuestra intercesión a nuestro Dios, pidiéndole que extienda su misericordia día con día, ya que nosotros por la palabra de nuestro Dios sabemos que todo aquel que rechaza la gracia de Cristo, todo aquel que rehúsa a creer al evangelio, dice la palabra que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, por cuanto ha rehusado no creer en el Hijo de nuestro Dios. Así dice su palabra. Nosotros sabemos la condición en la que están nuestras familias, nuestros amigos, hermanos, aquellas personas que están allí a nuestro alrededor. Sabemos en la condición que está el hombre, la mujer que está fuera de la gracia de nuestro Dios. Por medio de la oración nosotros podemos pedir a nuestro Dios que tenga misericordia, amados hermanos. Que tenga misericordia de esas vidas que no le conocen. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, no queriendo que Dios destruyera esa ciudad. Claro está que la maldad, dice la palabra, ya había llegado al colmo y Dios había determinado hacerlo así. Pero él intercedió, hermanos, y Dios libró a aquellos que se habían guardado en medio de esa generación, de aquellas ciudades. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando él sabía que eran pecadores quienes lo habían crucificado, eran pecadores quienes le habían gritado diciendo: crucifiquen a ese hombre. Eran hombres pecadores quienes habían, hermanos, traspasado sus manos, sus pies, su costado con lanza. Pero antes de Jesucristo expirar, dice la palabra que él levantó una oración desde aquel lugar y le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por medio de la oración nosotros podemos interceder por los pecadores, para que el Señor extienda su gracia, para que el Señor extienda su bondad, para que el Señor, hermanos, prolongue el tiempo y tengan oportunidad de volver a escuchar el llamado de nuestro Dios. Jesucristo lo dijo. Esteban, hermanos, también intercedió por los pecadores después de que fue apedrado por ellos mismos, estando ya a punto de expirar. Sus últimas palabras fueron estas. Dice que puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, dice la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo nos dice, nos exhorta, nos manda que como iglesia nosotros oremos por los pecadores. 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. Por todos los hombres sin excepción, hermano.
Oremos por todos los hombres. Es una exhortación a orar por todos los hombres, por los reyes, dice Pablo, por los príncipes, por los que están en eminencia, por los gobernadores, los que están en el poder. Oremos por todos ellos para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Una exhortación fuerte a la iglesia del Señor de que oremos por todas esas personas, hermanos, que están viviendo en pecado. Él no quiere que se pierdan. Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que mientras estén en este mundo vivan una vida quieta, una vida piadosa, una vida honesta, hermano, con temor delante de su presencia. Y todo esto nosotros podemos hacerlo por medio de la oración, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Podemos, hermanos, también como iglesia, por medio de la oración, nosotros podemos pedir a nuestro Padre de que Él nos otorgue de los dones, hermanos, de su Espíritu. De que Él nos dé dones de su Espíritu Santo con el propósito de edificar a la iglesia del Señor, con el propósito de servir de una mejor manera. El apóstol Santiago dijo: si alguno tiene falta de sabiduría. La sabiduría es un don descrito en el capítulo 12 de 1 Corintios. Es un don, hermanos. Entre los dones del Espíritu está la sabiduría. Y yo creo fielmente de que no solamente sabiduría nos puede dar Dios, sino que también nos puede otorgar muchos otros dones que son de edificación para la iglesia. Pidamos dones a nuestro Dios que sean de edificación para la iglesia de nuestro Dios. El apóstol Pablo, después de haber mencionado una lista de dones, dijo: yo les muestro un camino mejor. Procuremos los dones que sean mejores, dice Pablo, que edifiquen a nuestros hermanos, que sirvan para crecimiento de nuestros hermanos. Entre ellos hay dones maravillosos, hermanos, como el de servir, como el de hacer misericordia, como el repartir de las bendiciones que Dios nos otorga, hermano. Esos son dones maravillosos que usted y yo los podemos pedir y marcar la diferencia dentro de la congregación donde nosotros estamos, ayudando a otros hermanos en sus necesidades. Oremos por estos dones para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo edificada, amados hermanos, día con día. La palabra del Señor nos dice que por medio de esta oración nosotros también podemos, hermanos, rogar a nuestro Dios y presentar todas aquellas cosas que nos preocupan. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Dios. Por nada estéis afanosos. Hermano, no vamos a resolver nada por nuestra propia fuerza. Por nada estéis afanosos. No te afanes en querer resolver un problema económico, un problema familiar con tu fuerza. Dice Pablo: presentad a Dios, dice, vuestras peticiones por medio de la oración, con ruegos, con súplica, con acciones de gracia. Y dice el apóstol: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ese es el resultado cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Cuando nosotros echamos nuestra ansiedad, hermano, en Él. Es el resultado. Trae descanso, trae tranquilidad, trae una esperanza maravillosa. Nuestra fe se fortalece de una manera increíble, amados hermanos, de que nos olvidamos de todas esas cosas, creyendo fielmente de que Dios tiene el control de todo. Hermanos, la oración es un medio de gracia maravilloso, que podemos acercarnos a nuestro Dios en todo tiempo y en todo lugar. El escritor a los hebreos habla de esto y dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en nuestra fe que hemos puesto en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Tenemos a un Dios, hermanos, a un Señor que se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestras necesidades. Un Dios de misericordia, amados hermanos, lo ha revelado en su palabra, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hubieron hombres, mujeres que se acercaron a Él implorando misericordia y Él les otorgó misericordia. Me recuerda aquel leproso que dice que se acercó a nuestro Señor, se postró delante de Él y le dijo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Él no le dijo si puedes, no, él estaba convencido de que nuestro Señor sí podía limpiarlo, pero él le dijo, si quieres, haz tu voluntad en mí. Y Jesucristo dice que fue movido a misericordia y le dijo, quiero, sé limpio, dice la palabra de nuestro Dios. El escritor a los Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que tenemos uno que es, hermanos, compasivo, sino que dice, tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende, Él, hermanos, nos comprende. Él es nuestro hermano mayor, dice la palabra de nuestro Señor. Amén. Él también fue tentado como nosotros somos tentados. Él también sufrió debilidades como nosotros sufrimos. Él también sufrió aflicciones como nosotros. Él también experimentó el dolor, hermanos, como nosotros muchas veces lo experimentamos. Orémosle a Él, pidámosle a Él. Y Él es un Dios compasivo que puede ayudarnos en todo momento. El escritor a los Hebreos nos anima, nos exhorta, hermano, y nos dice, acerquémonos pues, sabiendo que tenemos tal sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con fe al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ser ayudados por Él en el momento preciso, para ser auxiliados por Él en el momento que lo necesitemos. Acerquémonos al trono de su gracia, pero acerquémonos con fe, dice la palabra. El mismo escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a aquellos que buscan su rostro. Él ayuda a aquellos que ponen su confianza en Él, hermanos, en todo tiempo. Él tiene el poder para levantarlos. Él tiene el poder para sostenerlos. Él tiene el poder para guiarlos. Él tiene el poder para guardar nuestras vidas, hermanos. Él tiene el poder para darnos la fuerza que necesitamos y perseverar así hasta el final de nuestros días. Aleluya. Hagamos uso de lo que Dios nos ha dejado, hermanos, de la oración. Hagamos uso. Mire cuántas cosas hemos mencionado que nosotros podemos hacer por medio de la oración. Y esto, hermano, es solamente algunos principios. La palabra de Dios está llena de ejemplos de cosas que nosotros podemos hacer por medio de la oración. También la oración, hermano, es adorar a nuestro Dios. Aleluya. Por medio de la oración nosotros podemos darle gracias a Él. Podemos expresarle, hermanos, nuestro amor. Podemos, hermanos, exaltar su nombre y sus atributos. Aleluya. Esto es una pequeña lista de cosas que nosotros podemos hacer por medio de la oración. Y a veces nos encontramos con hermanos que están faltos de oración y nosotros los animamos. Le decimos, hermanos, es necesario que oremos. Algunos han dicho, hermanos, pero yo no sé por qué orar. Yo no tengo que orar. Es que me hinco, me arrodillo y no encuentro palabras. Pero ve cuánta cantidad de cosas hemos mencionado. Hermano, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos pedir, pero tenemos que hacer uso de la oración en todo tiempo. No solo en tiempo de necesidad,
Hay personas que oran solamente cuando están enfermas. Amén. Solamente cuando tienen una enfermedad, una necesidad económica. Solamente cuando viene un familiar para los Estados Unidos para que les pague lo que le prestaron. Ahí se vuelven oradores. Hermanos, solamente cuando no tienen un trabajo le piden a Dios, le hacen tantas promesas. Pero después de esto, hermanos, no hacemos tanto uso de este medio de gracia que Dios nos ha dejado, para que hagamos uso con Él, para que oremos, hermanos, siempre a nuestro Dios. La exhortación en toda la Biblia es ese: orar a nuestro Dios siempre. Jesucristo habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en la oración. Exhorta la palabra de Dios a que oremos, hermanos, perseverantemente, constantemente. Dice Romanos capítulo 12, verso 12, que oremos, hermanos, constantes, que seamos constantes en la oración. El apóstol Pablo dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica. Dice que perseveremos en la oración. Dice que oremos sin cesar, amados hermanos. Hay exhortaciones en la palabra, mandamiento de nuestro Dios, para que nosotros como hijos hagamos uso de la oración, de este medio maravilloso. Hermanos, usted dice muchas veces: hermano, yo no tengo con quién hablar, me siento solo, me siento triste. Hable con Dios, hermano. Haga uso de la oración. Dele gloria a Dios por la vida que Él le ha otorgado, por la salvación que Él le ha dado, hermano, por las bendiciones que Él ha añadido a su vida. Dele gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho a su favor. No sea ingrato, no se olvide de los favores, no se olvide de la misericordia de nuestro Dios. No se olvide quién era hace algunos meses, algunos años, cuál era su condición de vida. Dele gracias, viva agradecido con nuestro Dios. Hable con Él día con día, hermano. Aparte tiempo, córtele tiempo al TikTok, al Facebook, a las redes sociales, y aparte tiempo para nuestro Dios, aleluya, dándole gloria, dándole honra, haciendo uso de la oración como medio de gracia que Él nos ha dado. Él no la ha dejado por dejarla, hermanos, sino que tenemos que hacer uso de ello. Es un medio maravilloso por el cual nosotros en esta tarde queremos unirnos con ustedes para darle gracias a nuestro Dios. Para darle gracias a nuestro Dios, hermanos, por 5 años que el Señor nos ha concedido en este lugar. El 15 de julio del 2019 salimos para este lugar. Estábamos más jóvenes, teníamos más fuerzas, hermanos. Teníamos una voz más fuerte, pero salimos para este lugar creyéndole a Dios, y estamos cumpliendo 15 años. El día 20 de julio del 2015 comenzamos el primer servicio con 5 hermanos en un garaje de la casa de nuestro hermano Rubén. Los vecinos salían a ver qué era aquella locura que estaba comenzando. Por supuesto que nos llamaron locos, me imagino. 5 personas ahí. Algunas personas decían: pero ¿para qué se van a empezar a reunir? Primero crezcan. ¿Y cómo vamos a crecer si no nos reunimos? Hermanos, Dios fue añadiendo. Cuando veíamos 8 personas en este lugar, ya el lugar lo veíamos lleno. Cuando veíamos 10 personas, veíamos lleno este lugar. Dios comenzó a añadir almas, comenzó a añadir, hermanos, personas, familias, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Dios ha restaurado familias en este lugar. Ha restaurado vidas que estaban perdidas, hundidas en el pecado. Las ha perdonado, les ha dado una nueva vida, y ahora se gozan juntamente con nosotros en este lugar. Podemos en esta tarde unirnos, hermanos, en acción de gracias con nuestro Dios. Podemos unirnos y darle gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta tarde y que juntos podamos levantar nuestra voz al cielo, ya que la oración es un medio de gracia maravilloso por el cual nosotros podemos orar. Oremos por nuestras ciudades, oremos por nuestras naciones, oremos a nuestro Dios, que el Señor tenga misericordia de todas esas vidas que están perdidas, de todas esas vidas que están desamparadas.